Damos inicio a la lista de reproducción número 1, enfocada en ejercicios algorítmicos de lectura, entrada o ingreso de datos. Pero en esta lista también vamos a incluir los ejercicios algorítmicos más básicos y a medida que avancemos iremos subiendo el nivel de forma progresiva hasta llegar a los ejercicios algorítmicos más avanzados de lectura, entrada o ingreso de datos. Así que, si quieres desarrollar o ejercitar tu lógica de programación, nos vemos dentro. En este ejercicio vamos a ver un concepto que se llama prueba de escritorio. Esta prueba de escritorio nos sirve para verificar que nuestro algoritmo funcione correctamente y su solución cumpla con el problema, tarea o ejercicio que nos están planteando. Esto se hace con el fin de que cuando estemos desarrollando aplicaciones web o aplicaciones móviles nos vamos a encontrar con un concepto que se llaman pruebas unitarias o un concepto que se llama pruebas de integración o una técnica que se llama TDD, que nos habla de un desarrollo guiado por pruebas, es decir, que primero vamos a construir nuestras pruebas y a partir de esas pruebas empezamos a construir nuestro código, a desarrollar nuestro código. Entonces, por eso se hace este tipo de pruebas desde que somos muy jóvenes en el mundo de la programación, es decir, desde que estemos en pseudocódigo. Y aquí se conoce con el concepto de prueba de escritorio. Así que vamos a nuestro ejercicio. Aquí tenemos la tarjeta de ejercicio número 12 que pertenece a la lista de reproducción número 1. Este ejercicio está relacionado con la lectura, entrada o ingreso de datos. Aquí tenemos el planteamiento o ejercicio número 12 que ahora lo leemos. Aquí tenemos los pasos para su solución. Y por último tenemos la prueba de escritorio que nos vamos a enfocar en ella cuando terminemos nuestro algoritmo en pseudocódigo. Así que si vamos al planteamiento número 12, él nos dice: a un empleado le retienen el 12% de su salario básico. Calcular el salario neto, sabiendo que le entregan un bono del 2.3% del salario básico. Se debe leer el salario básico del empleado. La diferencia entre el salario básico y el salario neto es que el salario neto es lo que a usted le pagan al final de hacerle retenciones o de hacerle aumento o de hacer cualquier proceso relacionado con su salario. Entonces usted inicialmente tiene un salario básico y posteriormente usted tiene un salario neto, que es lo último que le entregan a usted como empleado después de restarle impuestos y de aumentarle beneficios, para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Lo primero que todo es definir las variables necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, solicitarle al usuario su salario básico. Posteriormente tenemos que las operaciones aritméticas que se deben ejecutar son el producto, la resta y la suma. Luego debemos recordar que el 12% y el 2.3% que mencionan en el ejercicio se deben expresar en valor decimal. Y por último, mostrar la información por consola o por pantalla. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo y le vamos a dar vida en pseudocódigo. Entonces vamos a nuestro editor de código y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo es salario neto 1. Como siempre, nuestro comentario: definir variables o constantes. La primera variable que vamos a definir es salario básico, coma. La segunda va a ser retención. Otra va a ser bono. Y la última va a ser salario neto. De tipo de dato real, punto y coma. Seguimos con el tema de la inicialización de variables o constantes. Escribimos la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le preguntamos al usuario: ingrese su salario básico. Dos puntos, espacio, palabra clave leer, y ese valor que el usuario ingrese lo voy a almacenar en la variable salario básico, punto y coma. Nos vamos con otro comentario que va a ser procesos aritméticos. La variable de retención va a almacenar lo siguiente: a mí me están diciendo que al usuario se le debe retener del salario básico el 12%. Entonces el salario básico lo tenemos en la variable salario básico. Aquí debemos ejecutar un producto. ¿Por cuánto? Por el 12%. Y el 12% se puede representar como 12 dividido
100 y esta operación es igual a 0.12. Y aquí tenemos el valor por el cual vamos a multiplicar el salario básico para obtener la retención, y ese 12% lo estamos expresando en valor decimal, como nos decía nuestra tarjeta de ejercicio. Posteriormente tenemos la variable bono. El bono va a ser igual a ¿qué? Al salario básico multiplicado por un 2.3%. Esto se puede representar como 2.3 dividido 100 y esta operación es igual a 0.023 punto y coma. Y aquí ya obtuvimos ese porcentaje expresado con un valor decimal. Y lo que queremos decir aquí es que al salario básico de ese empleado se le va a hacer una bonificación del 2.3% y ese valor, cuando termine la operación, se va a almacenar aquí en bono. Y lo mismo con retención. El salario básico de ese empleado se le está haciendo un 12% de retención y ese valor se va a venir a almacenar en retención. Por último tenemos el salario neto, es decir, lo que le vamos a entregar al empleado o lo que el empleado va a recibir al final de hacer todos estos procesos aritméticos. Y ese resultado va a ser salario básico menos la retención más el bono. Y aquí podemos utilizar los paréntesis para tener certeza que está ejecutando primero esta resta y posteriormente esta suma. Entonces aquí tenemos el salario básico del usuario. A ese salario se le va a restar la retención del 12% que la obtuvimos anteriormente haciendo este proceso aritmético. Y posteriormente, cuando termine esta operación, cuando se obtenga un valor de esta resta, se va a sumar al bono. Y eso me va a dar el total del salario neto de ese empleado, que se va a almacenar en la variable salario neto. Aquí finalizamos con punto y coma. Luego vamos a hacer otro comentario que va a decir mostrar información, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Ya sabemos que este es un espacio que yo dejo para que la sección de pedir datos esté separada de la sección de mostrar datos. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a escribir salario básico del empleado. Dos puntos, espacio, concateno, y eso donde lo tenemos en la variable salario básico. Concateno nuevamente, comillas dobles, y dejo un espacio y agregamos dólares, como para tener una moneda que la mayoría de las personas que veamos este video podamos entender o conocer. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos retención dentro de paréntesis 12%. Dos puntos, espacio, y donde tengo esa retención en la variable retención. Concateno nuevamente, comillas dobles, dejo un espacio y agrego la palabra dólares. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y lo que sigue es el bono del 2.3%, dos puntos, espacio, y donde tengo ese valor en la variable bono. La coma para concatenar, comillas dobles, dejo un espacio, dólares. Punto. Luego palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos salario neto del empleado. Dos puntos, espacio, concateno, y donde tengo ese salario neto en la variable salario neto, concateno nuevamente, comillas dobles, dejo un espacio y dólares. Punto. Ahora damos clic en ejecutar, vemos nuestra consola y nos pregunta que ingresemos nuestro salario. Vamos a suponer que tenemos un salario de $200 y eso va a ser igual a lo siguiente. El salario básico del empleado es de $200. La retención del 12% es equivalente a $24. Un bono o una bonificación de 2.3% es equivalente a $4.6. Y el salario neto del empleado es $180.6. Entonces aquí podemos ver una cosa es el salario básico y otra cosa es el salario neto. Es lo que al final se le entrega a ese usuario después de todas las deducciones o bonificaciones. Y aquí hemos finalizado nuestro algoritmo.
Ahora nos enfocamos en nuestra prueba de escritorio. Recordemos que la prueba de escritorio nos sirve para verificar que el algoritmo funcione correctamente y cumpla lo que me piden en el problema o planteamiento. Esta prueba de escritorio se hace en dos momentos. El primer momento es a papel y lápiz y el segundo momento es con la ayuda de nuestro editor de código para hacerla mucho más rápido y automatizada. Cuando estemos en papel y lápiz vamos a definir dos columnas, una para las variables o constantes y la otra el resultado que esperamos. Cuando yo vaya a definir mis variables o constantes, debo ir a mi editor de código y mirar cuántas variables o constantes tengo. Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a mi columna y las defino. Iniciamos con salario básico, luego retención, luego bono y luego salario neto. Otra vez vuelvo a mi editor de código y veo la parte de la inicialización. Bueno, la variable salario básico se está inicializando con un valor que ingresa el usuario, retención hace un proceso aritmético, bono también hace un proceso aritmético y salario neto hace un proceso aritmético. Entonces yo vuelvo a mi prueba de escritorio y esos procesos aritméticos se los asigno a las variables que anteriormente definí. Y aquí lo podemos ver, salario básico, estamos simulando que el usuario ingresó 200, en retención hicimos el proceso aritmético correspondiente, lo mismo en bono y lo mismo en salario neto. Por último vuelvo a mi editor de código y veo la información que estoy mostrando por pantalla. Estoy mostrando salario básico, la retención, el bono y salario neto. Entonces vuelvo a mi prueba de escritorio y eso es lo que estoy mostrando en esta columna del resultado que se espera. Salario básico, retención, bono y salario neto, que es lo que yo estoy esperando de acuerdo al planteamiento que me están haciendo. Ahora en nuestro segundo momento vamos a hacer nuestra prueba de escritorio con la ayuda de nuestro editor de código. Entonces damos clic aquí donde dice ejecución paso a paso, activamos la prueba de escritorio, hacemos nuestro editor de código más grande, igualmente que en nuestra prueba de escritorio, y tenemos que empezar a agregar las variables que tenemos en nuestro pseudocódigo a nuestra prueba de escritorio y tienen que tener exactamente el mismo nombre. Empezamos con salario básico, damos nuevamente clic en agregar y la segunda es retención, damos nuevamente clic en agregar y la tercera es bono. Y la última, damos clic en agregar, es salario neto. Y aquí podemos ver nuestra prueba de escritorio y nuestras variables o constantes, salario básico, retención, bono y salario neto. Posterior a eso nosotros vamos a dar clic aquí en comenzar y cuando comencemos nuestro algoritmo se va a empezar a ejecutar paso a paso. Y mientras eso pasa, estas variables se van a ir llenando de datos y van a ir cambiando de estado. Y ese estado cambiante o ese valor que voy a obtener al final de cada variable me va a servir a mí para comprobar que mi algoritmo cumple. Entonces vamos y damos clic en comenzar y él empieza a ejecutarse de forma automática. Aquí está definiendo las variables, aquí empieza a mostrar por consola y posteriormente también me pide datos porque yo definí eso en mi algoritmo. Entonces me está pidiendo el salario, dijimos que era de 200, damos clic y él empieza a hacer los procesos aritméticos paso a paso. A medida que eso pasa, aquí mis variables se van llenando de datos y van cambiando su estado con respecto a esos datos. Aquí vemos que el algoritmo ya está empezando a mostrar valores por consola y también los puedo ir viendo. Y por último mi algoritmo finaliza y mi prueba de escritorio está llena de los datos que a mí me interesan. Y esos datos yo los interpreto de la siguiente manera. Para la variable salario básico, la variable empezó como no definida, pasó al estado de no inicializada, a esa variable se le asignó el valor de 200 y esa variable terminó con ese valor. Ahora vamos con retención. Empezó como no definida, cambió al estado de no inicializada, se le asignó el valor de 24 y esa variable terminó con dicho valor. Ahora vamos a bono. Empezó como no definida, cambió su estado a no inicializada, posteriormente se le asignó el valor de 4.6 y terminó con dicho valor. Salario neto empezó como no definida, cambió su estado a no inicializada, se le asignó 180.6 y terminó con dicho valor. Entonces aquí podemos ver que nuestra prueba de escritorio nos sirve porque cumple con el planteamiento que a mí me están haciendo. ¿Y cuál planteamiento me están haciendo? Calcular el salario neto de un empleado. Por último cerramos esta parte y nos disponemos a guardar nuestro archivo. Damos clic en guardar como
Aquí estamos en nuestra carpeta 11, damos clic atrás, aquí tenemos la lista de reproducción número 1 y nos vamos a crear una carpeta que diga 12-ejercicio 12, damos clic dentro de esa carpeta y vamos a tener nuestra tarjeta de ejercicio 12 y a este nombre de salario neto 1 le agregamos el 12- y ahí quedó guardado y podemos continuar.